¿Sabías que el rey Salomón, considerado el hombre más sabio de la historia, también cometió errores que le costaron caro? Su vida está llena de lecciones que aún hoy pueden transformar la manera en que vivimos y nos relacionamos con Dios. En este video exploraremos los aspectos más destacados de la vida de Salomón, desde su sabiduría legendaria y sus grandes logros hasta los errores que marcaron su declive. Veremos qué lecciones podemos aplicar a nuestra vida hoy. Cómo buscar a Dios, cómo administrar nuestras bendiciones y cómo evitar las trampas que nos alejan de Él. Pero sobre todo, responderemos a esta pregunta: ¿qué podemos aprender de un hombre que tuvo todo, pero aún así falló? Y quédate hasta el final, porque hablaremos de la lección más importante que dejó Salomón, una verdad que cambia por completo nuestra manera de ver la vida. Su búsqueda de Dios y la sabiduría como base de su reinado. Salomón, hijo de David y Betsabé, comenzó su reinado con un acto que demuestra un corazón humilde y dependiente de Dios. Cuando tuvo la oportunidad de pedir cualquier cosa, no eligió riquezas, poder o la destrucción de sus enemigos. En cambio, pidió sabiduría para gobernar con justicia al pueblo de Dios. Esta decisión no solo marcó un inicio prometedor, sino que también dejó una enseñanza clave para todos nosotros. En el primer Rey 3:7-9, Salomón le dice a Dios: «Yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo». Este gesto de humildad tocó el corazón de Dios, quien no solo le otorgó sabiduría incomparable, sino también riquezas y paz durante gran parte de su reinado. Primera lección: cuando buscamos a Dios sinceramente, Él nos responde de maneras que van más allá de nuestras expectativas. La decisión de Salomón nos recuerda lo que Jesús enseñó siglos después, en Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Salomón, al encontrarse frente a Dios con la oportunidad de pedir lo que quisiera, no optó por riquezas, poder o una vida larga para él mismo. En cambio, pidió sabiduría para poder guiar a su pueblo con justicia y sabiduría. Este acto de humildad y enfoque en el bienestar de otros movió el corazón de Dios, quien no solo le concedió la sabiduría que pidió, sino que además lo bendijo con riqueza, honor y prosperidad como nadie en su tiempo. Esto nos deja una gran enseñanza para nuestras propias oraciones. ¿Qué pedimos cuando nos dirigimos a Dios? ¿Son nuestras peticiones guiadas únicamente por nuestros deseos personales, o buscamos cómo cumplir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas y servir a los demás? Salomón nos recuerda que cuando ponemos primero los planes de Dios y las necesidades de otros, Él es fiel para suplir todo lo que necesitamos y aún más. Es una invitación a reflexionar sobre nuestras prioridades y a orar con un corazón que anhela agradar a Dios y ser de bendición a otros. Una de las historias más conocidas de la vida de Salomón es el juicio en el que dos mujeres afirmaban ser la madre de un bebé. Unos Reyes 3:16-28. Ante un dilema imposible de resolver, Salomón propuso dividir al bebé en dos, sabiendo que la verdadera madre preferiría perderlo antes que verlo morir. Su sabiduría no solo resolvió el caso, sino que también estableció su reputación como un rey justo y sabio. Este episodio no solo demuestra la capacidad de discernimiento que Dios le dio, sino también la importancia de la justicia en el liderazgo. Salomón usó su sabiduría para proteger a los vulnerables y garantizar que la verdad saliera a la luz. ¿Cómo podemos buscar la sabiduría hoy? La sabiduría de Dios sigue disponible para nosotros. Santiago 1:5 nos anima.
Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esto significa que, como Salomón, podemos acudir a Dios en oración, reconociendo nuestras limitaciones y confiando en que Él nos guiará en nuestras decisiones diarias, ya sea en el trabajo, en la familia o en nuestra vida personal. ¿Estamos buscando la guía de Dios o confiamos en nuestra propia capacidad? Cuando ponemos a Dios primero, Él abre caminos que no podíamos imaginar. Los grandes logros de Salomón. El inicio del reinado de Salomón fue marcado por su humildad y dependencia de Dios, lo que le permitió recibir una sabiduría incomparable. Esto lo llevó a lograr cosas extraordinarias durante su reinado. En la siguiente sección exploraremos estos logros, desde la construcción del templo hasta su influencia internacional, y veremos cómo podemos aplicar estas enseñanzas a nuestra propia vida. Salomón no solo fue conocido por su sabiduría, sino también por los grandes logros que marcaron su reinado. Entre ellos, el más destacado fue la construcción del templo en Jerusalén, el cual había sido planeado por su padre, el rey David, pero que finalmente se llevó a cabo bajo la dirección de Salomón. Este templo no solo fue un símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo, sino también una manifestación tangible de la fe y el compromiso del pueblo de Israel con su Señor. En el primer Rey 6:11-13, Dios le dice a Salomón: respecto a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Este templo se convirtió en el centro de adoración y sacrificio para toda la nación. La construcción del templo duró 7 años y fue una obra maestra de diseño, con materiales traídos de todo el mundo conocido. Salomón trabajó en estrecha colaboración con Hiram, el rey de Tiro, para asegurarse de que los mejores materiales y los artesanos más hábiles estuvieran disponibles. Pero más allá de su esplendor físico, el templo era un recordatorio del pacto entre Dios y su pueblo. En la dedicación del templo, Salomón elevó una oración poderosa registrada en 1 Reyes 8:22-61, donde dice: «Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado». 1 Reyes 8:27. El templo no era simplemente un lugar físico, sino un espacio para que el pueblo se encontrara con Dios. Salomón reconoció que Dios no podía ser limitado por paredes o estructuras humanas, pero que este templo sería un punto de conexión entre el Dios eterno y su pueblo, un recordatorio de su presencia, fidelidad y relación con ellos. La sabiduría de Salomón no solo impactó a Israel, sino que su fama llegó a los rincones más lejanos del mundo antiguo. En el primer capítulo, versículos 1-9, leemos sobre la visita de la reina de Sabá, quien viajó miles de kilómetros para comprobar por sí misma si lo que se decía de Salomón era cierto. La reina de Sabá quedó impresionada no solo por la sabiduría de Salomón, sino también por la organización y prosperidad de su reino. Después de ver todo esto, ella dijo: «Bendito sea Jehová tu Dios, que se agradó de ti para ponerte sobre el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel. Te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia». 1 Reyes 10:9. Este reconocimiento internacional es una evidencia del impacto que una vida dirigida por la sabiduría de Dios puede tener. Otros logros. Salomón fue el autor de gran parte del libro de Proverbios, una colección de enseñanzas llenas de sabiduría práctica que, incluso hoy,
continúa siendo una guía esencial para la vida diaria. En Proverbios 1:7 declara: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Este versículo no solo revela la base del conocimiento verdadero, sino también la razón detrás del éxito inicial del reinado de Salomón. Su vida estaba cimentada en el temor reverente hacia Dios. Salomón entendía que la sabiduría no proviene de la experiencia humana, la riqueza ni el poder, sino de una relación profunda con el Creador. El temor de Jehová no significa miedo, sino un respeto y reverencia que llevan a obedecer sus mandamientos y depender de su guía. Esta actitud fue la clave que permitió a Salomón gobernar con justicia, tomar decisiones acertadas y construir un reino próspero. Además, Salomón amplió el comercio internacional, construyó flotas de barcos y adquirió grandes cantidades de oro de lugares como Ofir. Estas actividades comerciales hicieron de Israel una nación próspera y respetada entre sus vecinos. Segunda lección: los logros no tienen valor eterno si no apuntan a glorificar a Dios. Salomón utilizó su sabiduría y recursos para edificar el templo y bendecir a su nación. Pero también debemos recordar que el propósito principal de cualquier éxito es honrar a Dios. En nuestras vidas, ¿estamos utilizando nuestras habilidades, recursos y logros para reflejar su gloria? ¿Cómo aplicamos esta lección? Reconoce a Dios como la fuente de tus bendiciones. Salomón reconoció que su sabiduría y riqueza provenían de Dios, no de sus propios méritos. Haz lo mismo en tu vida diaria. Usa tus talentos para servir. Si tienes habilidades o recursos, pregúntate cómo puedes usarlos para bendecir a otros y expandir el reino de Dios. Sin embargo, a pesar de todos sus logros y su sabiduría incomparable, Salomón no fue perfecto. En la siguiente sección exploraremos los errores que cometió y cómo estos nos enseñan lecciones cruciales sobre las trampas que debemos evitar en nuestra vida cristiana. Los errores de Salomón. A pesar de ser considerado el hombre más sabio de la historia, Salomón no estuvo exento de las debilidades humanas. Su vida nos muestra que la sabiduría y los logros no garantizan una relación sólida con Dios si no se cuida el corazón. Salomón, quien comenzó su reinado con un corazón humilde y una búsqueda sincera de Dios, terminó permitiendo que las influencias externas lo apartaran del camino recto. Este desvío no solo tuvo un impacto en su vida personal, sino que también afectó a toda la nación de Israel. En el primer Rey 11:1-4 leemos: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Salomón, quien había construido el templo para el Señor, permitió en sus últimos años la construcción de altares para dioses paganos. Este trágico giro en su vida nos deja importantes advertencias. Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas, muchas de ellas extranjeras, algo que iba en contra de las instrucciones de Dios en Deuteronomio 7:3-4. Ni emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. El amor desmedido de Salomón por estas mujeres lo llevó a cometer uno de los mayores errores de su reinado. Permitió que sus esposas trajeran sus prácticas idólatras a Israel. En lugar de mantenerse firme en su fe, construyó altares a dioses paganos como Astarot, diosa de los sidonios, y Milcom, abominación de los amonitas. 1 Reyes 11:5-7. Este acto no solo deshonró a Dios, sino que también sembró el camino para la decadencia espiritual de la nación. Las influencias negativas pueden desviar hasta al más sabio.
Esta parte de la vida de Salomón nos deja una advertencia clara. Nuestras relaciones y las personas que dejamos cerca de nuestro corazón tienen un impacto profundo en nuestra vida espiritual. Primera epístola a los Corintios 15:33 nos recuerda: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Aunque Salomón fue bendecido con sabiduría divina, no pudo resistir las influencias negativas de quienes lo rodeaban. Su caída es un ejemplo poderoso de que no basta con tener conocimiento o buenos comienzos. Es necesario mantenernos firmes y vigilantes en nuestra fe, protegiendo nuestro corazón de cualquier cosa que pueda apartarnos de Dios. Un reino dividido. La desobediencia de Salomón no pasó desapercibida ante los ojos de Dios. En el primer Rey 11:9-11 leemos: y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le dijo Jehová a Salomón: por cuanto esto ha habido en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino, y lo entregaré a tu siervo. Aunque Dios no dividió el reino durante la vida de Salomón, por amor a David, esta decisión tuvo un impacto duradero. Después de la muerte de Salomón, el reino de Israel se dividió en 2. El reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Esto marcó el inicio de una era de inestabilidad política y espiritual en la historia de Israel. Nadie está exento de las consecuencias del pecado. El alejamiento de Salomón nos enseña que nuestras decisiones tienen consecuencias no solo para nosotros, sino también para quienes nos rodean. Aunque Salomón era un hombre sabio y poderoso, su desobediencia lo llevó a perder el favor de Dios y a dejar un legado marcado por la división y la idolatría. Proverbios 4:23, escrito por el mismo Salomón, dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Irónicamente, no siguió este consejo en sus últimos años, lo que demuestra que incluso el conocimiento más profundo es inútil si no se aplica. ¿Cómo podemos aprender de los errores de Salomón? Mantén tu corazón enfocado en Dios. La idolatría de Salomón comenzó en su corazón antes de manifestarse externamente. Hoy en día, los ídolos no siempre son estatuas o dioses paganos. Pueden ser el dinero, el poder, la aprobación de los demás o incluso nuestras propias metas. Pregúntate, ¿qué cosas están compitiendo por el lugar que le pertenece a Dios en mi vida? Sé intencional con tus relaciones. Las relaciones que mantenemos influyen directamente en nuestra fe. Rodéate de personas que te animen a crecer espiritualmente y a mantener tu relación con Dios firme. Si algo o alguien te está apartando de tu fe, es momento de hacer ajustes. Obedece la palabra de Dios. Salomón desobedeció un mandato claro de Dios, y esto tuvo consecuencias graves. La obediencia no es opcional, es la clave para permanecer en el camino de Dios. Como dice Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. En el mundo moderno, enfrentamos distracciones constantes. Las redes sociales, el consumismo y la búsqueda de éxito pueden convertirse en los ídolos de nuestro tiempo. Tal como Salomón se dejó llevar por las influencias externas, nosotros también podemos caer en la tentación de poner nuestra confianza en cosas temporales en lugar de en Dios. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo para proteger nuestro corazón y nuestra relación con Dios? Las reflexiones finales de Salomón en Eclesiastés. Pero incluso después de cometer estos errores, Salomón nos dejó un regalo invaluable en el libro de Eclesiastés. En este libro vemos a un hombre reflexionando sobre la vanidad de la vida apartada de Dios. En la próxima sección exploraremos sus enseñanzas finales y cómo nos invitan a centrar nuestra vida en lo que realmente importa, nuestra relación con Dios.
El libro de Eclesiastés es una obra única en la Biblia. Atribuido a Salomón, este libro presenta un tono reflexivo, casi melancólico, en el que el autor analiza el significado de la vida después de haberlo experimentado todo: sabiduría, poder, riquezas, placeres, trabajo y fama. Es el testimonio de un hombre que alcanzó la cima del éxito terrenal, pero que al final descubrió que todo carece de sentido si Dios no está en el centro. En las primeras líneas, Salomón establece el tema central. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Eclesiastés 1:2. Este grito, que se repite a lo largo del libro, refleja la frustración de un corazón que buscó propósito en las cosas del mundo solo para darse cuenta de que todo es efímero y vacío sin la perspectiva divina. Salomón era el hombre más rico y sabio de su tiempo. Tenía acceso a todo lo que cualquiera podría desear: poder, fama, bienes materiales, conocimiento y una vida llena de placeres. Sin embargo, en Eclesiastés 2:10-11 escribe: «No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol». Aquí, Salomón admite que aunque disfrutó de todos los placeres y logros, nada de eso le dio una satisfacción duradera. Esto nos habla directamente en la actualidad, donde vivimos en una cultura que glorifica el materialismo y la gratificación instantánea. ¿Cuántos de nosotros hemos perseguido metas como la acumulación de bienes, la búsqueda de prestigio o el entretenimiento constante, solo para sentir un vacío al final? En el mundo moderno, las redes sociales, el consumismo y el deseo de vivir el momento reflejan la misma búsqueda insaciable que Salomón describe. Hoy somos bombardeados por mensajes que nos dicen que la felicidad está en la próxima compra, el próximo ascenso o el próximo me gusta. Sin embargo, al igual que Salomón, eventualmente nos enfrentamos a la verdad de que nada de esto tiene un significado eterno. Jesús nos enseñó en Mateo 6:19-21: «No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón». Esta enseñanza resuena con las reflexiones de Salomón y nos recuerda que solo en Dios encontramos propósito duradero. Salomón reflexiona sobre el tiempo y la mortalidad en Eclesiastés 3:1. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. A lo largo de este capítulo, explora cómo los eventos de la vida suceden bajo el control soberano de Dios, pero también cómo la vida misma es fugaz. En Eclesiastés 3:20 declara: «Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo, y todo volverá al mismo polvo». Esta perspectiva nos invita a considerar nuestra propia mortalidad y cómo estamos usando el tiempo que Dios nos ha dado. En un mundo que constantemente busca más tiempo, ya sea a través de avances tecnológicos o rutinas frenéticas, las palabras de Salomón son un recordatorio de que el tiempo es un regalo y debe ser usado sabiamente. Como dice el Salmo 90:12, «Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría». Después de analizar la vida desde múltiples ángulos, Salomón llega a una conclusión simple pero profunda en Eclesiastés 12:13-14. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Esto es más que un consejo, es una declaración universal sobre el propósito de la existencia humana.
Salomón nos dice que, aunque todo lo demás es pasajero, nuestra relación con Dios es lo único que realmente importa. Esta conclusión es un remedio para el vacío y la falta de esperanza que muchas personas enfrentan en el mundo de hoy. El propósito eterno de una vida centrada en Dios. En un mundo que constantemente busca definir el propósito en términos de logros personales o acumulación de experiencias, Salomón nos recuerda que nuestra verdadera razón de ser es temer a Dios y vivir en obediencia a Él. El temor a Dios no es miedo, sino reverencia y reconocimiento de su grandeza. Proverbios 9:10 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Si basamos nuestra vida en Dios, encontramos un propósito que trasciende las circunstancias, los logros y las pérdidas. Esto nos da una paz que el mundo no puede ofrecer. Hoy en día, enfrentamos una crisis de significado. Las tasas de ansiedad, depresión y agotamiento están en aumento porque vivimos en una cultura que valora lo temporal sobre lo eterno. Las palabras de Salomón son más relevantes que nunca, recordándonos que el éxito terrenal no puede llenar el vacío espiritual que solo Dios puede ocupar. Preguntémonos, ¿dónde estamos buscando propósito? ¿En nuestras carreras, posesiones o relaciones? O, como Salomón finalmente entendió, ¿estamos buscando propósito en nuestra relación con el Creador? Haz de Dios tu prioridad diaria. Dedica tiempo cada día para orar, leer su palabra y reflexionar sobre cómo puedes vivir para su gloria. Evalúa tus metas y prioridades. Pregúntate si las cosas que persigues tienen un impacto eterno. Si no, reconsidera cómo estás invirtiendo tu tiempo y energía. Recuerda que la vida es un regalo. Aprovecha cada momento para honrar a Dios, sabiendo que un día daremos cuenta de cómo vivimos. Busca servir a los demás. Como Salomón aprendió, la satisfacción no proviene de recibir, sino de dar. Busca maneras de bendecir a quienes te rodean. Salomón, un hombre que tuvo todo lo que el mundo podía ofrecer, concluyó que nada de eso tenía valor sin Dios. Sus palabras nos desafían a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Estamos construyendo para la eternidad o para lo temporal? Recordemos las sabias palabras de Salomón en Eclesiastés 12:13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Estas palabras nos recuerdan que el verdadero propósito de la vida no se encuentra en las cosas temporales ni en los logros humanos, sino en una relación reverente y obediente con Dios. Solo en Él podemos encontrar un significado duradero y un propósito que jamás se desvanece. Salomón nos dejó un legado único. Su vida es un espejo que refleja las alturas de la sabiduría y la bendición divina, así como los peligros de alejarse del propósito de Dios. Nos enseña que no importa cuán bendecidos seamos, nunca debemos perder de vista a aquel que nos da todas las cosas. También nos recuerda que la verdadera satisfacción no se encuentra en el poder, la riqueza o el conocimiento, sino en una relación íntima y obediente con nuestro Creador. El libro de Eclesiastés, en particular, nos invita a reflexionar profundamente sobre el propósito de nuestras vidas y cómo estamos invirtiendo el tiempo y los recursos que Dios nos ha dado. ¿Estamos construyendo para la eternidad o estamos atrapados en la búsqueda de cosas pasajeras que no pueden llenar el vacío en nuestros corazones? Al mirar atrás, hay varias lecciones fundamentales que podemos llevarnos de la vida de Salomón. Salomón comenzó con humildad, buscando la sabiduría de Dios. Sin embargo, su final estuvo marcado por el desvío. Esto nos recuerda que una vida espiritual sólida es una maratón, no una carrera de velocidad. Guarda tu corazón. Salomón
Permitió que las influencias externas y las distracciones internas lo llevaran por mal camino. Proverbios 4:23, escrito por él mismo, nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esta es una advertencia poderosa para nuestra generación. Busca a Dios por encima de todo. Todo lo que Salomón poseía, riquezas, sabiduría, poder, no pudo llenar el vacío que solo Dios puede ocupar. Como dijo Jesús en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Invierte en lo eterno. Las posesiones, los logros y las relaciones humanas son temporales. Solo lo que hacemos para Dios tiene un impacto eterno. ¿Dónde está tu enfoque hoy? En un mundo que constantemente nos empuja a buscar lo material y lo superficial, Salomón nos desafía a detenernos y evaluar nuestras vidas. Pregúntate, ¿mis prioridades reflejan una vida centrada en Dios? ¿Estoy cuidando mi corazón de las distracciones y las influencias negativas? Si al reflexionar sobre la vida de Salomón te das cuenta de que has estado persiguiendo cosas que no satisfacen, hoy es un buen momento para hacer un cambio. Dios nos llama a encontrar nuestro propósito en Él. Como dice en Jeremías 29:13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Busca a Dios, no como una idea o una solución temporal, sino como el fundamento de tu vida. Su gracia está disponible y su amor nunca falla. En última instancia, la vida de Salomón nos enseña que, aunque podemos cometer errores y desviarnos, siempre podemos regresar a Dios. Él está dispuesto a recibirnos con brazos abiertos y a guiarnos hacia una vida con significado eterno. ¿Estás dispuesto a dar ese paso? Antes de terminar, quiero invitarte a orar conmigo. Es una oportunidad para entregar nuestras cargas a Dios y pedirle que nos ayude a vivir una vida con propósito eterno. Señor, gracias por la vida de Salomón y las valiosas lecciones que nos enseñas a través de su historia. Ayúdanos a cuidar nuestro corazón y a buscarte con todo nuestro ser. Enséñanos a vivir no para lo que es pasajero, sino para lo eterno, honrándote en cada decisión y acción de nuestra vida. Perdona nuestras distracciones y errores y llévanos de vuelta a tu camino cuando nos desviemos. Queremos construir nuestra vida sobre tu fundamento sólido, porque sabemos que solo en ti encontramos verdadero significado y propósito. Te lo pedimos con humildad, en el nombre de Jesús. Amén. Si este mensaje tocó tu corazón, te animo a que sigas profundizando en la palabra de Dios y compartas esta reflexión con alguien que necesite escucharla. No estamos solos en este camino. Como cuerpo de Cristo, podemos fortalecernos y animarnos unos a otros. Déjanos tus comentarios y comparte tu experiencia. Siempre es un privilegio saber cómo Dios está obrando en la vida de los demás. Que el Señor te bendiga y te guarde, y que encuentres en Él la paz y el propósito que trascienden todo entendimiento. Hasta la próxima.